Bienvenidos a la segunda semana de CBNU Lectura Bíblica. La profeta sin cargo. Imagínense ustedes nacer en un entorno hostil, donde son perseguidos, donde son esclavizados. Es ahí donde van a ser Jesús. En un pequeño caserío llamado Belén, en un pequeño pueblito a 5 kilómetros de Jerusalén, un pueblo reconocido por ser de pastoreo de ovejas. La gente compraba las ovejas en Belén para llevarlas al templo y ser sacrificadas. Es allí donde nace Jesús. Nos han enseñado la cultura que Jesús nació en un pesebre porque era muy pobre, y no es así. Resulta que Jesús nace en un pesebre porque todas las personas debían regresar por orden del emperador, debían de regresar a su lugar de origen para ser censados. Cuando José llega con María y Jesús en el vientre, no habían hoteles. ¿Por qué? Porque no era un pueblo turístico. No estaban organizados para recibir harta gente. Entonces, como no encuentran dónde dormir, les toca ir a un pesebre, como al parqueadero de los autos de ese tiempo, que eran los burritos. Es ahí donde Jesús nace. Pero algo interesante es que ese nacimiento es anunciado no a las personas más importantes de Jerusalén, sino a las personas más importantes y comunes de Belén de Judea. De Belén de Judea, ¿quiénes eran los más importantes y los más comunicativos? Los pastores. Y es ahí donde se le aparece un ángel. Y me parece muy interesante cuando se aparece un ángel, porque imagínese usted que se le aparezcan muchos ángeles. No, Dios manda primero algo pequeño, se le aparece un ángel, les dice: no tengan miedo, ha nacido en Belén de Judea el Salvador, y de ahí aparecen una cantidad de ángeles. Y eso muestra algo, y es que Dios va mostrándose a las personas por procesos, no de sopetazos, sino que paso a paso Él va mostrando su gloria. Y si creemos en lo que Él hace, y si tenemos fe en los milagros de Dios, pues Él comienza a mostrarnos aún experiencias más grandes. Luego vemos que 8 días después Jesús es llevado al templo. Y es ahí donde quiero que nos fijemos en que Jesús llega al templo, uno de las maravillas del mundo de ese tiempo, donde llevan más de 20 años construyendo el templo y se van a demorar 40 años más. Y es ahí donde llega Jesús en un momento hostil de todo el mundo conocido. Un momento hostil porque el Imperio Romano ha esclavizado a los judíos. No solo eso, sino que hay monarquías. O sea, hay lugares donde han sido gobernados siempre por la misma familia. También encontramos en esa región oligarquías, grupos de personas que tienen el poder, pero supuestamente los judíos tienen algo por encima de los romanos de la democracia, tienen algo que se llama la teocracia, o sea, Dios es el que manda. Y Jesús va a ir a ese templo, lo van a llevar de bebé, pero esa teocracia ha sido comprada porque el sumo sacerdote de todo Israel compraba su puesto a los romanos, que los tenía esclavizados, para él después comprar a través de impuestos y a través de un cobro por toda persona que visitaba el templo. Se iba enriqueciendo, y es en ese entorno donde los propios judíos han perdido su relación con Dios, donde están esclavizados, donde el mundo tiene un poco de gobernantes que subyugan al pueblo. Nace el rey de los judíos, pero llega como un niño indefenso a Jerusalén, al templo. 8 días después de haber nacido es que el bebé tiene que ir a ser presentado. Y hay algo interesante, y es que el Espíritu Santo le dice a un hombre llamado Simeón: ve a este lugar porque vas a ver al Salvador. Y vemos el mover del Espíritu Santo enviando y hablándole a las personas. Y ahí quiero hacer hincapié y decir: Dios habla, Dios dice, pero no Dios: Josué, levántate, haz tal cosa. Yo no he escuchado eso nunca, pero a veces estoy sentado y Dios me dice: hey, llame a tal persona, va a pasar tal cosa, mire esto. O sea, es como que una voz entra a nuestra mente y como que alguien nos está diciendo y dice: hey, ¿será que me estoy soñando? Tengo una pesadilla, me hizo daño la comida, o será que Dios me está hablando. Y es ahí donde tenemos que despertar todos nuestros sentidos espirituales y saber cuándo Dios nos manda. Y Dios le dice: hey, vaya. Y quiero leer ese versículo porque me llama mucho la atención, porque en el capítulo 2 ya vemos el mover del Espíritu Santo. Versículo 25.
En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y aunque todo era profano, Simeón era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías, el Salvador, y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar el bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. ¿Quién lo llamó? ¿Quién le dijo que iba? El Espíritu Santo. Si le pasó a Simeón, me puede pasar a mí. Y lo que Dios ha prometido a su tiempo lo va a cumplir. Solo hay que esperar. Una de las características del hombre de Dios, de la mujer de Dios, es que aprende a esperar. No sabemos cuánto esperó Simeón, pero el Espíritu Santo le había dicho, usted va a ver al Salvador. Y un día el Señor le dijo: ese es el momento. ¿Qué tal si hoy, después de ver ese podcast, le decimos: Señor, así como le hablaste a Simeón, háblame a mí? Yo quiero escuchar tu voz, yo quiero que me envíes, que donde coloque el negocio es porque tú me has enviado, que lo que yo haga es porque tú lo has aprobado. Dame la oportunidad de oír tu voz. Y no estoy hablando de una voz audible por estos oídos, sino sencillamente que Dios hable en nuestro corazón y despierte nuestras vidas. Y como se llama el podcast número 2, La profeta sin cargo, hay una mujer que llama la atención. Y es Ana. Dios también le ha dicho que va a ver al Salvador, pero hay algo interesante en ella. Y es que llevaba más de 50 años de ser viuda y de no volver a tener esposo. Y hay algo, un hincapié, y es que Dios bendice y prospera la fidelidad. Hay personas que se acercan a Dios, hoy pecan, mañana le piden perdón a Dios, mañana pecan, otra vez: Señor, perdona, y así va y bien. Y a duras penas van a ser salvos. Pero hay otros que se han guardado en fidelidad a Dios, diciéndole a la tentación no y guardándose para Dios. Y a esas personas Dios les tiene premios más grandes por su fidelidad. Una cosa es la salvación, pero otra cosa son cuando una persona coloca en práctica su fidelidad, se cuida para Dios, se guarda para Dios. Si usted y yo hemos sido fieles y vemos que otros infieles han prosperado, porque yo no voy a prosperar a su tiempo. Y las promesas que Dios tiene para mí no son las mismas para el otro. Y esta mujer, hay algo particular, y es que ella profetizaba. Ella tenía el Espíritu Santo sobre ella y podía hablar, decirle a otros. Y tuvo también la misma oportunidad que Simeón de conocer al Mesías. Y ya dijo: Señor, ya puedo morir en paz. ¿Qué quiero decir con esto? Usted no necesita un cargo, usted no necesita ser el sumo sacerdote, decir que por teocracia tiene todo el poder. Usted necesita es que el poder de Dios esté sobre su vida y pueda hacer milagros extraordinarios. Una palabra a tiempo, una oración a tiempo. Dejemos de buscar un cargo, una posición, y comencemos a llevar la voz de Dios a cada persona. El sumo sacerdote había comprado el cargo, pero ni Simeón ni Ana tenían cargos públicos, pero están aquí representados en la Biblia porque tuvieron la paciencia y la oportunidad de ver el mover de Dios en sus vidas y de ver al Salvador. Quiero terminar con esto, el último versículo del capítulo 2 de Lucas. Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Jesús crecía a sus 12 años integralmente. Era un hombre sabio, ¿sí? que pensaba antes de actuar. En estatura es que era un hombre que no solamente crecía en su intelecto, sino que hacía deporte, se cuidaba, era saludable. El favor de Dios, su relación con Dios era única. Pero además de eso, la gente
daba testimonio de lo que él era. Su familia daba testimonio de lo que él era. Debemos ser, si somos cristianos, integrales. Crecer en todas las áreas. Dejar el nombre de Dios en alto. Terminamos nuestra segunda semana. Los felicito. Un aplauso. Porque son demasiado buenos en lo que están haciendo. Si algún día han dejado de leer la Biblia, por favor, entramos a la tercera semana. Nos faltan 49 semanas. Y estamos en este proceso de aprender, de crecer, de conocer a Dios. Padre, hoy te damos gracias por culminar esta segunda semana de acercamiento a ti. Así como unos sencillos pastores en Belén tuvieron la oportunidad de tener un encuentro contigo, de conocer lo que tú ibas a hacer, por favor también ténganos en cuenta, Dios, para tener experiencias sobrenaturales. Hoy queremos presentar, Dios, nuestras vidas. Enséñanos, así como Ana y como Simeón, guardarnos para ti, ser fieles, no caer en la tentación. Y sobre todo, seguir el ejemplo de Jesús. Crecer integralmente, crecer en sabiduría, crecer en estatura, crecer en gracia, en relación contigo y en relación con nuestro entorno. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos dentro de 8 días.